a grabar la clase para que pues por lo menos quede esa grabación. Entonces, la presentación nos dice, el título de vapor o calidad de vapor es la fracción másica de vapor en una mezcla. ¿Se acuerdan? Era lo que les... Vamos a tener una mezcla saturada, la cual pues va a estar compuesta de vapor saturado y de líquido saturado. Esas dos cosas van a formar mi mezcla saturada. Y por lo tanto, esa mezcla va a ser la que se encuentra en la parte de abajo, mientras que la masa del vapor va a estar en la parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos determinando cuál es la masa de vapor, bueno, más bien cuál es la fracción de esa masa de vapor de una total de mezcla. ¿Y para qué nos sirve esto? Ay, disculpa, aquí está. Nos sirve para saber qué humedad contiene esa mezcla o ese vapor, ya que dependiendo del uso que se le vaya a dar a ese vapor, necesitará tener cierta calidad o también llamado título de vapor, en donde pues vamos a saber si esta fracción de humedad causa o no causa un daño, dependiendo de para qué lo vayamos a usar. Si estamos hablando de vapor para turbinas, como se había hablado, debe ser un vapor casi seco. ¿Y qué significa esto de que sea seco? Que vamos a estar hablando de un vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque este vapor sobrecalentado va a contener la mayoría de vapor, o sea que esto tiende a cero. Por lo tanto, pues tendremos una calidad de vapor casi igual a 1. Si tuviéramos una calidad igual a 1, como nos dice aquí, pues es vapor saturado totalmente, que en este caso sería también un vapor sobrecalentado, dependiendo de las temperaturas que estemos hablando. Pero si encontramos valores de cero, lo que vamos a tener es que es un líquido saturado. ¿Eso cómo lo vemos? Pues simplemente con cualquier líquido que ustedes tengan, pues va a ser un líquido saturado, por así decirlo, porque necesitamos que esté a una temperatura dada. Para el agua, a una presión de una atmósfera, recuerden que un líquido saturado va a ser o se va a encontrar a los 100 grados centígrados. Asimismo, el vapor, entonces vapor y líquido van a estar saturados siempre y cuando estén a esta temperatura, igual a 100 grados centígrados. Entonces, pues aquí nos describe todo esto y pues nos dice que vamos a tener un valor de 0, que es el líquido saturado, hasta un valor de 1, que es el vapor saturado. Y para valores de títulos cercanos a 1, se tiene una masa de líquido pequeña en forma de gotitas en suspensión. Para los valores inferiores, en el líquido se deposita sobre el fondo del recipiente y por efecto de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener nuestra clásica pecerita, donde tenemos solo este vapor saturado, digamos, pero aquí pues vamos a tener un valor de x igual a 1. Ahora imagínense que modificamos la temperatura y empieza a condensarse algo de líquido. Aquí ya estaríamos teniendo una mezcla saturada y el valor de x estaría entre 1 y 0, o sea que sería mayor a 0, pero menor a 1. Y cuando solamente tenemos líquido, pues tendríamos un valor igual a 0. Entonces, esos son los valores posibles. Aquí ya estamos hablando de que todo es vapor. Esta es una mezcla saturada. Y esta es ahora lo que llamamos líquido saturado. Porque recuerden que aquí cuando es 0x, significa que esta fracción de la masa de vapor, pues desapareció. Esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Y por lo tanto lo que queda es la masa del líquido. Pero 0 entre la masa del líquido pues nos da a 0. Esa es la explicación de por qué vamos a tener un 0 en esta fracción de vapor o título de vapor, que es lo mismo. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda de lo que son las fracciones, las de vapor o título de vapor.
digo, yo sé que es algo sencillo, pero sí quiero que lo comprendan. Andrea, déjame checarlas si las activé o no las activé. Ahorita se las pongo. Déjame checar porque contenido de la semana. Déjame checar eso. Ahorita les digo. Ustedes de mientras vayan anotando esos apuntes y ahorita les checo lo del archivo. A ver, es ahorita la que hice clase 14, según yo, chequenla, a ver si es, no me haya equivocado de cuál era. Y déjenme ver porque creo que también la clase 13 no está activa. Ahorita el reviso. A ver, revísenle a ver si no le una diapositiva. Ahí está la que dice clase 13 y clase 14. Esas dos son las que están activas y ahí vienen esas presentaciones, pero si hay algún error me pueden decir y las modifico.
no están, ahorita lo checo de todas formas, porque creo que vienen mal los números de las diapositivas que estoy viendo, las de la clase, pero igual lo checo y se las subo de todas formas, ahí ya las tendrán ustedes el día de mañana, pero sí lo checo ahorita porque estaba haciendo chequeo rápido de las que siguen y tampoco corresponden, porque ya después empieza destilación flash, entonces déjenme ver que no sé bien entonces qué número sean estas. Pero de todas formas, como les digo, las checo y se las subo. Porque si no tengo idea ahorita bien dónde estén, se me hace raro que no vengan bien acomodadas. Pero bueno, entonces, seguimos con la clase y como les digo, de todas formas yo les subo esa información. Muy bien, entonces, esto ya lo estuvimos viendo y digo, lo vamos a seguir viendo porque es punto muy importante de la clase, que es el calentamiento de agua. Y si se acuerdan, las definiciones de calor sensible y calor latente también las vimos. Y nos dice, el calor sensible implica una diferencia de temperatura o presión, mientras que el calor latente son cambios de calidad, pero no de temperatura. ¿Por qué? Porque recuerden, calor sensible es aumento en la temperatura, mientras que el calor latente es cambio de estado. ¿Y qué se refiere al cambio de estado? Pues un cambio de estado de agregación. Vamos a tener primero, aquí no empieza desde los 0 grados centígrados, por eso es que no tenemos agua sólida, sino que empezamos desde los 20 grados centígrados con agua que se le va a llamar agua comprimida o subenfriada. Estos dos nombres puede adquirir, aquí le voy a poner déjenme nada más volver a escribirlo porque son muy feo, subenfriada. Entonces, esos nombres va a adquirir, pero ya cuando llega a los 100 grados centígrados, teniendo en cuenta que es a una atmósfera de presión, ¿por qué? Porque podemos tener estas mismas líneas, pero en diferentes presiones y van a hacernos dibujos distintos, por ejemplo, aquí o por acá arriba, etcétera, etcétera. Y eso va a depender de la presión que estemos manejando. Entonces, en este punto ya saben, es agua subenfriada o agua comprimida. En este punto 2 que estamos marcando, vamos a tener el líquido saturado. Para después, en cuanto se mueve de este punto y empieza a avanzar por la línea, vamos a conocerlo ya como mezcla saturada. Desde en cuanto sale este punto 2 hasta antes de llegar al punto 4. Y ahí van a coexistir tanto líquido saturado como vapor saturado, para al final, cuando ya llega a este punto 4, convertirse totalmente en vapor saturado. Por lo tanto, entre estos dos puntos, 2 y 4, vamos a encontrar esta mezcla saturada que tanto estamos hablando. Ahora, cuando salimos de este punto 4 y nos empezamos a alejar, empezamos a tener lo que es vapor sobrecalentado o lo que es un gas. Cualquiera de las dos formas lo podemos encontrar y va a significar que ahí ya va a estar lejos de condensar. Por lo tanto, para transformar ese vapor o ese gas en un líquido, necesitaremos quitar mucha energía que de repente pues será difícil, pero pues se puede realizar. Entonces, aquí tienen las definiciones de cada uno de ellos y la explicación. Entonces, vayan a realizar sus apuntes y en cuanto terminen me dicen para continuar.
Excelente, Carlos. Entonces, vamos continuando con esta parte para que chequen pues todo esto que tiene que ver con la calidad del vapor, porque aquí también se puede ver lo de calidad de vapor. Calidad de vapor, ¿dónde va a estar considerado? En toda esta parte, desde lo que es el líquido saturado hasta el vapor saturado. Porque recuerden, calidad de vapor tiene que ver con la mezcla saturada. Si no hay mezcla saturada, pues no podemos considerar una calidad de vapor, ya que si hablamos solamente de vapor saturado, sabemos que la calidad va a ser igual a 1 del 100%. Entonces, ¿cuál es el diagrama completo? Pues el diagrama completo es este que ven aquí, donde vamos desde una temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, donde vamos a encontrar al sólido, que conocemos como hielo. Después vamos a encontrar una combinación sólido-líquido, que es ahí cuando ustedes toman sus aguas frescas en sus vasitos que trae su hielito, pues ahí ya tienen una mezcla que es entre sólido y líquido. Una vez que pasó ya el rato que lo dejaron aquí en la playa y toda la onda con el solecito, pues ya regresan y su bebida ya no es más que líquido. Entonces, de ahí es donde empezamos a considerar nuestro diagrama, que es después de los 0 grados centígrados. Entonces, desde 100 grados centígrados, aquí vamos a tener ese líquido comprimido o líquido subenfriado. Una vez que llega a los 100 grados centígrados, ya explicamos, es un líquido saturado. De esos 100 grados no va a cambiar temperatura para transformarse en una mezcla saturada hasta llegar a lo que conocemos como vapor saturado. Ahí vamos a tenerlo en los mismos 100 grados centígrados, pues recuerden que en ese caso va a implementar todo el calor que nosotros le apliquemos para hacer la transformación del estado de agregación, no para aumentar la temperatura. Una vez que pasa eso, pues ya sabemos que se convierte en un gas o vapor sobrecalentado. Y ahí también, pues sabemos que ahora sí todo el calor que inyectemos va a ser para aumentar la temperatura del gas o vapor sobrecalentado. Así de la misma forma, cuando estamos en este punto, el líquido tiende a aumentar de temperatura cuando pasa de estado sólido al estado líquido, bueno, más bien de los 0 grados centígrados a los 100, que nada más aumenta temperatura, porque en este punto que tenemos la mezcla sólido-líquido va a ser lo mismo que mezcla líquido-vapor. Todo el calor va a implementarlo para cambiar de estado de agregación, para transformarse sólido a un líquido. Entonces, esos son los cambios. Y aquí vemos cómo obtenemos la entalpía de vaporización, que ya la conocemos, que es la resta entre la entalpía de vapor y la entalpía de líquido. Si restamos 2676 menos 419, pues obtendremos ya lo que es la entalpía, que en este caso, pongámoslo aquí, 419. Entonces tenemos 5 y aquí tenemos 5 y de acá pues tenemos 22. 2255 sería esta entalpía de vaporización. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy restando la entalpía del gas menos la entalpía del líquido. Y a ver si alguien ahí me puede checar si está bien mi resta. No vaya a ser que estoy restándolo mal. 5. A ver, serían 16 menos 9, no es cierto, estoy mal aquí. 16 menos 9 son 7. Y de aquí son 6 y son 5. Y aquí son 26, 22. Creo que aquí está bien. Entonces, así es como se obtienen las entalpías de vaporización. Esto, como lo ven, ya es un diagrama que ya también hemos revisado, pero pues que en donde podemos ver claramente qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué otras cosas podemos ver? Vamos a tener este ejemplo donde, ¿qué es la diferencia de los que ya hemos visto? Vamos checando que nos dice una habitación de 5 metros por 5 metros por 3 metros, o sea que nos dice cuánto es de largo, de ancho y de alto, que se presenta en la figura siguiente. Contiene aire a 25 grados centígrados y 100 kilopascales. Aquí ya nos menciona presión, temperatura.
humedad relativa es 75% y nos pide determinar la presión parcial del aire seco. Que ya lo sacamos, ahorita lo vamos a ver de todas formas. La humedad específica, esto es algo nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque nosotros estamos obteniendo lo que es la humedad relativa, que la humedad relativa pues es sencilla de sacarlo y pues ya no las indica aquí también en el problema. Pero humedad específica son los kilogramos de agua que tenemos por cada kilogramo de aire seco. Entonces, nos pide también la entalpía por unidad de masa de aire seco. Esto ahora también vamos a ver cómo sacarlo. Y finalmente las masas del aire seco y del vapor de agua que se encuentran en el cuarto. ¿Qué necesitamos de información? Pues necesitamos el valor de Cp del agua, que viene en la tabla A2A de lo que es el Cengel. Luego aquí nos dice que tiene que ser para 20 grados centígrados y se tiene la temperatura de saturación que es, aquí es presión, está mal escrita, presión saturación que es igual a 3.1698 y la entalpía del gas 2546, que estos dos datos vienen de la tabla 4. Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos para determinar presión del aire seco o presión parcial del aire seco? ¿Por qué parcial? Porque no es la presión total que se encuentra en el sistema. Entonces, presión del aire seco es igual a la presión ahora sí del sistema menos la presión del vapor, que pues va a ser vapor húmedo, por así decirlo. Entonces, la presión del sistema tenemos que ver cuánto nos dice que tenemos. Y aquí se fijan, son 100 kilopascales. Por lo tanto, vamos checando que serían 100 kilopascales menos la presión vapor. Pero ¿qué creen? La presión vapor aún no la tenemos. Por ello, necesitamos la humedad relativa, que nos está diciendo aquí que es 75%, que es 0.75, por la presión vapor o la presión saturación. Aquí en este punto se consideran igual, entonces 3.16, 98, y esa multiplicación nos da como resultado 97, nos da como resultado 2.38. ¿Y estos qué van a ser? Van a ser kilopascales, porque recuerden que estos datos vienen en kilopascales. Y así nos lo dice la tabla. Entonces ya tenemos ese 2.38. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Restarlo aquí. 2.38. Y se pone. Y el resultado pues será la presión del aire seco. Y esta es igual a 97.62. ¿Y estos que son? Pues también son kilopascales, recuérdenlo. Entonces ya tenemos presión del aire seco. Ahora, ¿qué más lo que nos pide? Nos pide otra parte importante que es esta como punto B y nos dice humedad específica, pero la humedad específica, esta requiere de una ecuación específica también y está representada como, aquí como ven esa W chistosa, y su fórmula es 0.622 por la presión vapor entre la presión del sistema menos la presión vapor. Entonces vamos sustituyendo datos, 0.622 por 0.38 entre presión menos presión de vapor, que es igual a esta presión del aire seco, y es 97.62. Entonces, el resultado que nos da, vamos checando esto, déjenme buscar la calculadora. Creo que ahorita no se los va a mostrar, como que desde otra computadora nada más le está mostrando la pantalla de este PowerPoint, pero déjenme ahorita, aquí lo hago, créanme de que ese es el resultado, pero es 6.20 por 2.38 entre 97
0.62. Y esto nos da como resultado 0.0152, que es lo que nos está mostrando aquí. 0.0152. Entonces, estos van a ser en qué unidades. Si se fijan, aquí estamos teniendo presión y abajo otra presión. Pero este factor es un factor de conversión de 0.622 y nos relaciona la masa del agua entre la masa del aire seco. Entonces, aquí adquiere las siguientes unidades, que son kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Y esas serían sus unidades. Entonces, el resultado del el punto B sería 0.0152 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Entonces, el problema de aquí, este es del A y esto es del B. Esto también pertenece al A. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? El 2.38, ¿de dónde salió? El 2.38 sale de la presión vapor, que esta la calculamos como ya hemos visto. Como el cuarto no contiene el 100% de humedad, solamente contiene el 75%, se va a poner como fracción 0.75 por la presión vapor a esas condiciones, que serían las condiciones de temperatura a 25 grados centígrados. Entonces de ahí sale el Leucis. No hay de qué. Y acuérdate que pues es afectado por la humedad relativa. Solamente por eso sale 2.38. Y aquí lo que estamos haciendo es saber cuánta es la presión del sistema y restar la presión que está generando nuestro vapor de agua, que es este 2.38. Entonces, así obtenemos este 97. Ay, disculpen. Ese 97.62. Sí, Carlos, ese punto 622 es ya perteneciente a la ecuación. Sí, Carlos, ahí ese punto 622 es una conversión en sí y es una relación entre lo que es la masa de agua por cada masa o kilogramo de aire seco. Entonces es como lo que corresponde de manera estadística en esa parte.
Entonces, se fijan, estas partes son muy parecidas a lo que ya hemos estado haciendo, solamente la humedad específica es llamada así porque ahora le están especificando cuánta masa de agua tienen por cada masa de aire seco. Al compararse estas dos cosas, lo que estamos hablando ahora es ya una masa de humedad, por así decirlo, por cada masa de aire seco. Y se fijan, ahí nos dice que tenemos 0.0152 kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Pero, pues como sabemos, hablamos de kilogramos en aire seco, pues un volumen muy, pues no muy grande, porque va a ser un kilogramo, pero sí es una, bueno, sí, en este caso sí es un volumen muy grande. Perdón, aquí se me confundió a mí la idea, pero en este caso estamos hablando de que es un espacio muy, muy grande que solamente va a estar lleno con 1 kilogramo de agua. Entonces, eso es lo que nos explica cómo esa humedad que nosotros estamos reflejando, que es del 75%, pues en realidad corresponde a 0.0152 kilogramos de agua por cada kilogramo de aire. Entonces, si tenemos 10 kilogramos de aire seco, pues lógicamente tendremos 0.152 kilogramos de agua. Y así, dependiendo de cuánto tengamos de aire, va a ser lo que vamos a contener de agua. ¿Cómo van? ¿Alguna duda que haya surgido ahorita en sus apuntes? No, todo bien, profe. Gracias. Excelente. Bueno, entonces cuando terminen me dicen para continuar con la clase.
¿Listo? Excelente. Entonces, vamos a la siguiente para empezar a checar lo que sería el punto C. Y el punto C, como aquí vemos, nos dice la entalpía por unidad de masa de aire seco. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí hay que poner mucha atención. La fórmula para la entalpía, estaríamos utilizando la entalpía del aire. Aquí se fijan, dice entalpía por unidad de masa del aire seco. Entonces ocupamos entalpía del aire más la humedad específica por la entalpía del vapor. Y esto pues también se traduce a Cp por la temperatura más la humedad específica por la entalpía del gas o de lo que tendríamos como humedad. Entonces, ¿eso cómo se traduce en sí? Nosotros aquí estamos teniendo el Cp, por eso es que nos dan ese dato. Y si tenemos ya el dato Cp, vamos a utilizar esta parte. Entonces, entalpía es igual al Cp 1.005, que esta va a estar dada en kilojoules por kilogramo por grado centígrado. Pero aquí recuerden especificar bien las unidades, porque de ello depende qué es lo que vamos a utilizar. Si no fuera por grado centígrado, fuera por grado Kelvin, pues tendríamos que colocar aquí los grados Kelvin. Entonces, en este caso, vamos a usar indistintamente grados centígrados que grados Kelvin, porque pues tienden a aumentar de la misma manera, entre comillas, por así decirlo. Pero aquí vamos a usar esa temperatura que nos menciona, 25 grados centígrados, y le vamos a sumar esa humedad que ya sacamos en el punto anterior. Entonces, regresando, la humedad era 0.0152. 0.0152. Y la entalpía del gas, que la tenemos aquí, también se sacó de la tabla 4, es 2546.5. Le voy a poner como 3 puntitos que continúa. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver esta parte. Ahí disculpen la calculadora que no se ve, pero vamos a poner el 1.005 y eso lo vamos a multiplicar por 25 grados centígrados y le vamos a sumar lo que serían 0.0152, que es la humedad específica, y multiplicarla por 2546.5. Y eso es un resultado de 64.019. 64.019. Eso es el resultado que nos está dando. Pero, ¿en qué unidades viene? Pues vamos a checarlo, que esto nos quedaría grados centígrados, se elimina con cada grados centígrados y queda kilojoules por kilogramo. Pero de acá del lado derecho tenemos humedad que está en kilogramos de aire, kilogramos de agua por kilogramos de aire, y lo estamos multiplicando por la entalpía, que son kilojoules por kilogramo. Entonces, como es un gas, se va kilogramos con kilogramos y nos queda kilojoules por kilogramo de aire seco, ¿sí? Y estos kilogramos estarían interpretados también como aire seco. Entonces serían kilojoules por kilogramo de aire seco. Entonces ahí tenemos ya el resultado del punto C que queríamos obtener. Entonces, ahora lo que queda es la masa del aire seco y del vapor de agua en el cuarto, que eso ahorita lo vamos a resolver.
63.82. Sí, aquí puse mal un valor y ahorita estoy checando. Pero sí tienes razón, Eleusis, sí te sale 63.83. Ahí es lo que tiene que dar de resultado. A mí algo metí mal de los datos, que estoy verificando si puedo ver aquí cuál fue mi error, pero no me deja ver muy claro. Pero sí, ese es el resultado que te tendré que dar. Profe, se me fue el internet. ¿De dónde salió el 64,000? Ese salió de la multiplicación que viene ahí, donde dice H de 1.005 por 25 grados centígrados más 0.0152 por 2546.5. ¿Eso qué quiere decir? Pues viene determinada con la ecuación de arriba, que es Cp por T, que es lo que estás viendo, el 1.005. Ese es el Cp del agua, y 25 grados centígrados es la temperatura, más 0.0152, que es la humedad que estuvimos determinando, que es la específica, por la entalpía de lo que es el gas. Esa entalpía que nos muestra ahí, que dice tabla A4, esa se trata de la entalpía del gas. Ok. Y, y el resultado que viene como 63,8 kilojoules por kilogramo de seco, ¿qué viene siendo? ¿O es otro Ese es paso? el resultado, nada más que algo puse mal acá en los datos yo, y que me salió este de 64. Las cifras significativas, pero ahí sí tienen mucho valor. Entonces nada más hay que checar bien el resultado, porque algo yo calculé mal. Como le decía Leusi, el resultado en realidad es 63.8. Aquí yo tengo como 64, nada más hay que checar cuál es el verdadero resultado, pero ahí habría solamente que revisar cuál fue el error en el cálculo. Déjenme ver aquí, hacerlo de una vez, 1.005 por 25 más 0.0152 por 2546.5. Sí, son 63.83. Ahí mi error, ¿cuál fue? Fue algún punto decimal que lo puse aquí. Déjenme borrarle y corregirlo. Pero son 63.83, como nos decía el Eleusis. ¿Alguna pregunta más? No, entonces el 64,000 no era. No, el 64.000 estaba mal. Es que el 64.000 era si lo dejábamos en joules. En joules, pues tenía Ah, que cambiar ok. estas. Ajá. Pero bueno, no era 64.000 exactamente el resultado, era 63.000, pero es lo que les digo, yo me equivoqué en algún punto decimal, por eso es que me daba ese valor tan alto. Ay, perdón.
Muy bien. Entonces, ¿aquí hay dudas de algo de lo que tiene que ver con el tema? Excelente. Entonces, vamos continuando.